los latinos en el mundo. Yo soy Ángela Galdós, quien los estará acompañando en este recorrido de noticias de impacto mundial. Bienvenidos, esto es Primera Línea. Empezamos con Italia. Giorgia Meloni, primera ministra italiana, invita a Ursula von der Leyen a visitar Italia por problemas migratorios. Por otro lado, tenemos al ciclón Daniel, quien deja estragos aún en Libia. Eurodiputados enfrentados por el acuerdo de Túnez. Y la Unión Europea, el Parlamento Europeo, acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de crímenes de guerra. Ahora nos vamos a Latinoamérica, Argentina. El famoso periodista norteamericano Tucker Carlson visita Argentina para entrevistar al candidato libertario Javier Milei. Quédese con nosotros para desarrollar todas estas noticias vistas ahora. Amenaza de brote epidémico en Libia por los más de 11.600 muertos que dejó el ciclón Daniel. Imágenes apocalípticas nos dejan pasmados todo el daño que causó el ciclón Daniel en Libia, principalmente en Derna, que es una de las ciudades más afectadas por este ciclón. La ONU nos dice que más de 250.000 libios dependen de la ayuda humanitaria. Ampliamos la nota y volvemos. Amenaza de brote epidémico en Libia por los más de 11.300 muertos. Las autoridades locales temen que se desarrolle una crisis sanitaria por el elevado número de fallecidos que yacen a la intemperie, la falta de agua potable y otros factores. Imágenes apocalípticas en Derna, la ciudad más golpeada por el ciclón Daniel en Libia, registra más de 30.000 desplazados y más de 5.000 muertos. A nivel nacional, Daniel ha cobrado la vida de al menos 11.300 personas y más de 10.000 siguen desaparecidos. Según la ONU, 250.000 libios dependen de manera urgente de la ayuda humanitaria. Eurodiputados enfrentados en una acalorada discusión en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, por cuanto Túnez, el país norafricano, está siendo beneficiado con 105 millones de euros
para apoyo humanitario y 600 millones de euros para apoyo económico en Túnez. Este acuerdo fue firmado en julio y los eurodiputados se quejan que desde que fue firmado, la migración ilegal ha aumentado en Europa. Eurodiputados enfrentados por el polémico acuerdo migratorio con Túnez, país norteafricano. En un acalorado debate durante una sesión plenaria en Estrasburgo, eurodiputados de todo el espectro político afirmaron que el número de migrantes que entran en Europa procedentes del país norteafricano ha aumentado desde que se firmó el acuerdo en julio. El polémico acuerdo incluye 105 millones de euros de ayuda de la Unión Europea para frenar la migración irregular mediante la represión de las operaciones de contrabando y el refuerzo de la gestión de las fronteras. También incluye 600 millones de euros de apoyo presupuestario e inversiones estratégicas en la economía tunecina. Continuamos en primera línea. El candidato que rompió esquemas, Javier Milei, ha sido entrevistado por el periodista estadounidense Tucker Carlson, quien ha ido directamente a Argentina para ver el boom que causa Milei en su candidatura a la presidencia por Argentina. Esta es una entrevista que ha roto esquemas, pues fue vista en Twitter por más de 325 millones de personas. Ampliamos la nota y volvemos. Tucker Carlson entrevista al candidato libertario argentino Javier Milei. El periodista estadounidense Tucker Carlson ha viajado a Buenos Aires para entrevistar al candidato liberal libertario Javier Milei. Tucker es un comentarista político conservador estadounidense que trabajó para la cadena Fox News desde el 2009 hasta el presente año. Esta ha sido la entrevista más vista en la historia de Twitter. Más de 325 millones de personas han visto la entrevista de Tucker a Milei. El Parlamento Europeo acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de crímenes de guerra. En una acción conjunta, también se le acusa de ser cómplice del presidente ruso Vladimir Putin.
En una acción separada, el Parlamento Europeo también acusa a Alexander Lukashenko de hacer una deportación forzosa de niños ucranianos. Ampliamos la noticia y volvemos. El Parlamento Europeo acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de crímenes de guerra. Por su complicidad con Vladimir Putin en la invasión de Ucrania, piden a la Corte Penal Internacional que dicte una orden de detención contra él. En una acusación separada, el Parlamento Europeo también acusa a Bielorrusia de desempeñar un papel en la deportación forzosa de niños ucranianos de los territorios ocupados por las tropas rusas. Los eurodiputados piden la aplicación a Bielorrusia de sanciones espejo similares a los aplicados por la Unión Europea contra Moscú. Es conocido que una de las principales promesas de campaña de la ministra Meloni fue frenar la migración ilegal. En este contexto, invita a Ursula von der Leyen, en representación de la Unión Europea, a visitar Lampedusa, la isla que está siendo afectada por este problema migratorio. En su defecto, Ursula von der Leyen hace oídos sordos al pedido de Meloni y le deja, en cambio, 10 puntos a tratar, que no le sirven de mucho en el contexto en que ahora mismo se encuentra Italia con la migración ilegal. Meloni anuncia nuevas medidas para frenar la migración en Italia. La decisión de Giorgia Meloni se da en el contexto de la visita de Ursula von der Leyen a la isla de Lampedusa, a quien la primera ministra italiana invitó personalmente, para que pudiera constatar in situ la gravedad que enfrenta Italia en cuanto a la migración. Lampedusa, la pequeña isla italiana en el Mediterráneo, sigue siendo punto de llegada para migrantes. La mañana de lunes, una embarcación con 33 personas a bordo llegó a sus costas y horas más tarde, la Guardia de Finanzas rescató a 144 migrantes, incluyendo niños, quienes fueron trasladados del puerto de la isla.
Hemos llegado al final de nuestra edición de hoy. Espero haya sido de utilidad las noticias que traemos para ustedes. Yo soy Ángela Galdós y recuerden, nuestra cita es todos los domingos, 18 horas Europa. Los invito a suscribirse a nuestras redes sociales en su canal RTD Internacional. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram. Los invito a darle a la campanita, a darle like y a compartir. Con nosotros será hasta la próxima semana. Esto es RTD Internacional, Primera Línea.